Y es una conferencia que habla sobre Jesucristo, ¿sí? Muy interesante el trabajo de su compañero. Por favor, Chucky. Buenas tardes. Bueno, antes que nada de empezar esta pequeña plática, voy a pedir dos favores. Uno, que olviden todo lo que han escuchado acerca de la religión católica. Absolutamente todo. Dejen a un lado todo lo que han escuchado. El segundo es de que abran su mente. Yo sé que aquí hay muchos ateos, algunos, no sé, a lo mejor si hay budistas o X religión, cristianos, la verdad no lo sé, pero les pido que abran su mente y no lo dejen solamente enfocado en la filosofía. Yo sé que los filósofos tienen una gran mente abierta, pero de favor, incluso hasta los filósofos o los que aman la filosofía aquí, quiero que abran su mente, no la dejen cerrada. Bien, comenzamos. El problema más grande que hemos visto a través de la religión o a través de una sola persona que vino hace 2015 años fue Jesús. Entonces, la mentira más grande del mundo es la crucifixión y la resurrección. Realmente es una muy grande mentira. Bueno, pues los teóricos de la conspiración reforzaron una hipótesis en la cual se dice que a Jesús se le había dado un líquido en una esponja mientras estaba en la cruz. Podemos verlo en Marcos 15:36 y que Pilato pareció sorprenderse por lo rápido que Jesús había sucumbido. A Pilato le sorprendió mucho que a Jesús ya hubiera muerto por todo lo que le sucedió. A consecuencia dijeron que la reaparición de Jesús no fue una resurrección de milagros, sino una mera resucitación fortuita y su tumba quedó vacía porque sigue viviendo. No sé quiénes son los que hayan leído esta parte de la Biblia, este libro histórico. No quiero que lo vean como ahorita un libro religioso, sino como un libro histórico. Se le dice que a Jesús, al momento antes de que fuera a morir, un soldado le dio vinagre a través de una esponja con su lanza. Al parecer aquí viene la teoría de que le dieron una droga para poder hacer que fingiera su muerte para después de 3 días él pudiera resucitar. Entonces vamos a ver realmente si fue posible que pasara eso o realmente murió a través de la cruz. Bien, antes de avanzar con todo esto, vamos a hablar un poco de los castigos que le daban los romanos a ese tipo de personas que iban en contra de sus leyes o en contra de las leyes de los mismos judíos. Y bueno, antes de que él empezara a ser azotado, empezó a sudar sangre. Esto provocó que su piel quedara extremadamente frágil. Ahora imagínense ustedes, su piel extremadamente frágil, más los golpes que le dieron, más la crucifixión. ¿Ahorita ustedes creen que realmente murió esa persona o realmente fingió su muerte? Ese es lo que les repito, esto de la sangre es una condición médica conocida llamada hematidrosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Esto le pasó porque él ya sabía que era a lo que venía y sabía que era lo que le iban a hacer al pobre. A la siguiente, por favor. ¿Le puedes play? Bien, aquí yo les traigo un video. Debo admitirlo, lo rescaté de lo que fue la pasión de Cristo. Hay algunos médicos o algunos críticos que dicen, e investigadores de los castigos romanos, que eran demasiadamente crueles. Su trabajo era, ¿cómo se los puedo decir? Literalmente asesinar gente. Ellos sabían cómo matar a la gente. Entonces, este tipo de castigos realmente se quedan, incluso hasta dicen que quedan un poco cortos a lo que eran realmente los castigos de los romanos. Bien, un médico estudió las golpizas romanas y observó que mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían tirones temblorosos de carne sangrentada. Como lo podemos ver, ahí no lo manejan, que es un tipo de látigo que tiene unos fierros para poder jalar la carne y poder abrir su cuerpo. Incluso ahí hay una escena en donde se la clavan y le arrancan una parte de su costilla. No les puedo decir abiertamente si eso sucedió realmente, pero sí les puedo decir que le pasó en su espalda. En pocas palabras, se le podía ver la columna vertebral después de estos golpes. Después de que acontece todo esto, provoca la conmoción hipovolémica. Quiere decir que la persona sufre los efectos de pérdida de una gran cantidad de sangre.
Esto causa 4 efectos. El primero hace que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o un colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, las personas comienzan a sentirse sedientas porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Por aquí tenemos a un médico, muchos lo conocen, profesor Cornejo. Profesor Cornejo, ¿es cierto que esto puede provocar la conmoción hipovolémica? Sí. En este caso, a través de la sangre viaja todo el oxígeno que tiene que llevarse hacia los órganos. Entonces, el primer órgano que empieza a quedarse sin sangre es el hígado. Bajan las funciones metabólicas y posteriormente el estómago empieza a quedar sin sangre, los intestinos. Finalmente, no es que mueras al instante desangrado, sino que el cerebro va quedando poco a poco desoxigenado, va perdiendo las funciones vitales y lo único que queda ahí sería el sistema vegetativo. Una vez totalmente ya sin volumen sanguíneo, el sistema vegetativo falla y es cuando pierdes el conocimiento y mueres. ¿Eso provoca un ataque cardíaco al corazón? Sí, porque el corazón tiene que bombear tan rápido que pueden romperse las coronarias. Una vez romperse las coronarias, ya no hay a dónde bombear el corazón con un paro fulminante. Bien, ahora con esta información quiero que se vuelvan a replantear la pregunta. ¿Realmente murió esa persona o fingió su muerte después de haber sufrido esos tipos de azotes sin siquiera haber hecho nada? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos ya en la parte de la crucifixión. Después de que llega la conmoción hipovolémica, esta persona está severamente cansada, no puede continuar, y se dice en el libro histórico que Jesús fue ayudado por José de Arimatea. Sí, por José de Arimatea. Después viene la crucifixión, que en esta parte, ahí se refleja mucho que la crucifixión realmente clavan clavos en las palmas de las manos. Eso es técnicamente erróneo. En primera, no eran clavos, eran estacas de alrededor de 20 centímetros con una punta muy afilada que clavaba la parte de su muñeca. En esos tiempos era considerada la muñeca parte de la palma o de la mano. ¿Por qué en la parte de sus muñecas? Porque así el cuerpo podía resentir más el peso ahí y no era más posible de que se rasgaran las manos y cayera esta persona ante el suelo y pudiera, no sé, tener un castigo mayor. ¿Cómo se siente que te claven un clavo o ese tipo de castigo, un estaque en las muñecas? ¿Han llegado a sentir el golpe cuando se dan en el codo en alguna parte, en algún sitio? ¿Saben cómo se siente ese dolor? ¿Sí, más o menos saben? ¿Sí? Ahora agréguenle de que agarran unas pinzas, lo aprietan y lo jalan. Eso es lo que realmente se siente cuando te clavan unas estacas en las palmas de tus manos. Ahora retomemos nuevamente. La conmoción hipovolémica perdió absolutamente mucha sangre. Después viene la crucifixión. Clavan las estacas en sus muñecas, que esto le provoca un gran dolor. Ahora súmele las horas que estuvo ahí en la cruz. Mientras estaba crucificado, ellos se levantaban un poco para poder respirar. Ahora, si realmente le dieron una droga con una esponja, es posible que haya muerto, es posible que haya salido ileso de eso y aparte de que haya resucitado supuestamente al tercer día con todas las laceraciones que se le hicieron. ¿Es realmente posible? Les dejo para que retengan esa pregunta. Bien, después viene, ya me están censurando, vienen la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Bueno, para rápido a las personas se les vendaba de una manera tan fuerte que no podían ni siquiera se pudieran librar del mismo muerto que se llegara a pasar. No se podía retener. Sin embargo, se dice que Jesús resucitó. No pueden decir realmente o acertar esto los judíos, porque no había ninguna persona que estuviera dentro de esa cueva en la que él fue puesto. Sin embargo, las mujeres, María Magdalena, María su madre y Salomé, fueron las que fueron a visitar la tumba y se dieron cuenta que no había nadie. Al ver que no había nadie, regresan espantadas y le cuentan esto a los discípulos. Algo que tengo que hacer recalcar muy fuertemente en esto es de que el Jesús resucitado
se le apareció a más de 500 personas. ¿Cómo ustedes pueden engañar a 500 personas? Si tenemos una mente totalmente diferente. Algunos decían que era por parte de alusión o de hipnosis. ¿Alguien sabe cómo se puede hipnotizar a una persona? Debe tener una mente absolutamente muy débil para poder hipnotizarlo. Ahora, son 500 personas. Si esas 500 personas vieron al Jesús resucitado, ¿cómo fue posible esta resurrección? ¿Puedes pasar lo siguiente, por favor? Pues otra, por favor. Ahora bien, pensemos un poco en los reclamos que habían de los judíos hacia los cristianos. La proclamación cristiana inicial fue: Jesús resucitó. Los judíos respondieron: los discípulos robaron el cuerpo. Ante esto los cristianos respondieron: ajá, pero los guardias de la tumba hubieran impedido el robo. Los judíos replicaron: no, pero es que los guardias se quedaron dormidos. Y los cristianos contestaron: no, los judíos los sobornaron a los guardias para que dijeran que se habían dormido. Otra cosa que tengo que recalcar muy importante es que en la resurrección no solamente resucitó un hombre, resucitaron varias personas, y se nos cuenta ahí que se le fueron apareciendo a los judíos mismos. ¿Por qué los judíos quieren cegar esto? La verdad, ni siquiera yo lo sé. Quieren que no crean los judíos que Él fue realmente el Mesías esperado. Ahora bien, si hubieran habido guardias, el intercambio habría sido de la siguiente manera. En respuesta a la afirmación de que Jesús había resucitado, los judíos hubieran dicho: no, los discípulos robaron el cuerpo. Ante esto los cristianos respondieron: pero los guardias de la tumba hubieran impedido el robo. Entonces la respuesta de los judíos hubiera sido: ¿qué guardias? ¡Están locos! No había ninguna guardia. Sin embargo, la historia nos cuenta que eso no fue lo que los judíos dijeron. Retomaron desde la resurrección de que el cuerpo realmente desapareció. Y los judíos dijeron: pues les vamos a dar una lana, una mordida a los guardias que nosotros pusimos para que ellos vayan y divulguen todo lo que realmente, supuestamente pasó. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Si no hubo resurrección, los cristianos más radicales deberían admitir que Pablo engañó a los apóstoles a lo frente a que Cristo se le apareciera. Y ellos a su vez engañaron al apóstol Pablo diciendo que el Cristo resucitado se les había aparecido. Bien, aquí voy a hacer un pequeño golpe hacia los filósofos, porque los filósofos no son historiadores y no se cree que comprendan la tarea del historiador. Para un filósofo, si algo no es coherente, la ley de contradicciones dice: no puede ser cierto, descártala. Sin embargo, el historiador observa estas narraciones y dice: veo algunas incoherencias, pero también noto una particularidad en ellas. Todos estos son detalles secundarios. Para saber, les voy a dar rápido dos razones del por qué sí pudo haber sido resucitado Jesús. Uno, la ubicación de la tumba de Jesús era conocida tanto por los cristianos como por los judíos. Por lo tanto, si no hubiera estado vacía, habría sido imposible que un movimiento fundado en la creencia de la resurrección pudiera haber surgido en la misma ciudad donde este hombre había sido ejecutado y sepultado públicamente. En pocas palabras, todos los judíos sabían en dónde estaba ubicada la tumba de este hombre ya fallecido. Sin embargo, ellos ven realmente y se preguntan: ¿qué pasó con el cuerpo? Hasta la fecha se siguen haciendo esa misma pregunta: ¿en dónde está el cuerpo? Podemos observar en el lenguaje, la gramática y el estilo que Marcos sacó su historia de la tumba vacía. En realidad, toda la narración de la pasión de una fuente más antigua. De hecho, hay evidencia de que se escribió antes del año 37 después de Cristo. Debo recalcar que más o menos la edad en la que Cristo murió tenía 33 años. Ahora, antes de evitar las leyendas, esto fue demasiado rápido. Al parecer fueron, echenme unas cuentas, unos 4 o 5 años que pasó esto. Y las leyendas, o para que se distorsionara toda la historia, deberían de haber pasado de 500 a 1000 años. Por decirlo, en el año 1000 hubiera surgido estas leyendas ante las historias de que no es cierto, realmente no murió, pasó esto y esto. Las leyendas se dan porque ya no, las personas que vieron a esa persona ya no pudo, ya no pueden defender su punto de vista. Ya para terminar mi conclusión, ¿me puedes dar la siguiente? Otra, por favor. Otra. Bien, para que esto no sea una fe vana,
Primera a los Corintios 15, 14 al 17 nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice, Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin resurrección, sin crucifixión y resurrección, déjenme decirles que hasta mi propia religión no sería una religión, sería una fe vana, nada más. Sería algo puesto como, no sé, puedo atreverme a decir algo del profesor Oscar, que tiene muchos seguidores. Sería, no sé, la secta pituchiana, por así decirlo. Sin embargo, nosotros lo vemos aquí presente y podemos ver que Él es real. Y lo podemos ver vivo y yendo y diciendo filosofía, que es lo que más ama. Sin embargo, yo les vengo aquí en esta posición diciéndoles, realmente Él resucitó. No hubo quien lo viera. Hubo 11 discípulos que lo vieron resucitado. Y hubieron 500 personas que realmente lo vieron resucitado. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por tu pasión, Nazael. Ahora todo el mundo tiene que decir, Pituchis es mi pastor.